Usted le hace preguntas a la gente: ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿En dónde está Dios? A ver, si yo esta mañana le pregunto a usted: ¿quién es Dios? ¿Cuál es la respuesta suya? Si le pregunto: ¿dónde está Dios? ¿Cuál sería su respuesta? Y si le preguntara cuáles son sus atributos, ¿cuántos me nombraría usted? ¿Cómo conocemos los atributos de Dios? A través de su palabra. ¿Cómo conocemos los atributos de Dios? A través de tener una experiencia con Dios, una experiencia con Él. Y le voy a decir algo: usted puede estar aquí esta mañana en la iglesia y puede ser que usted no conoce a Dios. Inclusive usted puede estar aquí desde que estaba niña o desde que estaba niño y puede ser que aún no ha conocido a Dios. El año pasado tuvimos unas 2 o 3 prédicas acerca de San Juan, donde Jesús dice y ora y dice: Padre, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Tremendo eso, porque hay gente que tiene religión, pero no conoce a Dios, no lo conocen. Y pueden tener cualquier tipo de religión, evangélica, musulmán, católica, lo que sea, pero la pregunta es: ¿conocemos realmente quién es ese Dios? ¿Lo conocemos? A veces los predicadores nombran muchos atributos de Dios, y que es verdad, son verdaderos. Mire estos que voy a nombrar. Por ejemplo, Dios es creador, Dios es misericordioso, Dios es amor, paciente, Dios es bueno, Dios es verdadero, es veraz, y también Dios es severo, Dios es celoso, Dios se aira, Dios es vengativo, Dios es fuego consumidor también. Todo eso podemos nombrarlos como atributos de Dios. Alguna gente conocen a Dios solamente: Dios es amor y amor y amor y nada más que amor. ¿Alguno de ustedes ha leído en la Biblia a un Dios enojado, a un Dios castigando? Lo ha leído, porque la gente generalmente lo único que conoce es: no, Dios es tan bueno y Dios me ama siempre y Dios me quiere siempre. Pero a pesar de todos estos atributos, yo los voy a resumir en 3 nada más. Y los vamos a ir viendo uno por uno. Número 1, Dios es todopoderoso. Eso quiere decir: Dios es omnipotente. Omni quiere decir todo. A ver, Dios es todopoderoso. Número 2, Dios es omnisciente. Eso quiere decir que Dios lo sabe todo. Y número 3, Dios es omnipresente. O sea, Él está presente en todo lugar, en todo momento. Nada lo limita, ni fronteras, ni paredes, absolutamente nada. Dios es omnipresente. Y cuando hablamos de omnipresente, o cuando hablamos de estos tres atributos, veamos algunos de estos 3. El primero, y quiero que lo leamos en el Salmo 139. Déjeme decirle que el Salmo 139 y los que han presentado los niños, quiero que usted lea este salmo, porque este salmo es para esa preciosa criatura que usted tiene allí en sus manos. El Salmo 139. Vea lo que usted no sabía, pero que Dios sí lo sabía. De ese niñito, de esa niñita que tiene usted ahí. ¿Ya lo tienen? Ok. Antes de leerlo,
Primero quiero decirles que el escritor de este salmo es David, el rey de Israel. David conocía a Dios y conocía estas tres partes de Dios: todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe, y que está presente en todo lugar. Y por eso David escribe este salmo. Mire qué salmo más dulce. Quiero que lo leamos con quietud, con reposo, porque este salmo manifiesta la escritura de un hombre que yo no sé usted, si usted se sentara y dijera: voy a escribir quién es Dios, no sé qué palabras y qué letras usted escribiría acerca de él. Pero había una relación tan personal entre David y Dios, que aún David usaba frases que decía: Jehová es mi pastor. O sea, lo hacía como personal. Escribió salmos como: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente, o sea, del Todopoderoso Dios. Y vea este salmo, se lo voy a dejar, usted lo va a leer en su casa. Vamos a tratar de leerlo todo. Pero si a usted un ultrasonido ¿qué más se usa para eso, que lo ven a uno por dentro? Radiografía, ultrasonido. El TAP. ¿Qué más? Resonancia. Bueno, eso le ve a uno las tripas, los huesos, le ve todo por dentro a uno. Pero hay algo que no han inventado para verle a uno: es sentimientos, pensamientos, pecados, malas intenciones. Y eso solo nuestro Dios lo tiene. Vea cómo empieza David este salmo. Dice así: oh Jehová, tú me has, ¿cómo? Examinado. O sea, me has hecho un examen. Me has pasado una radiografía, un TAC, una resonancia, lo que sea. Este salmo nos habla acerca de que Dios la conoce y lo conoce a usted mejor que usted mismo. Ya Dios sabe el mañana suyo. Ya Dios lo conoce, su mañana, su futuro. Él sabe dónde se sentaste esta mañana, lo que viste anoche y los pensamientos que tiene usted para hoy en la noche y para la próxima semana. Vea cómo dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado, y lo quiero leer así despacio, mi andar y ¿qué? Y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Lea conmigo lo que sigue. Alto es y no lo puedo comprender. ¿Cómo poder comprender a un Dios omnipresente? ¿Cómo poder entender
con las limitaciones de hombres que tenemos, cómo poder entender a este Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Cómo poder entender que conoce sus pensamientos, pero conoce los de aquel lado. ¿Cómo entender que nuestro Dios está en mi casa, pero está en la suya, pero está en la de él, pero está en la de aquel? ¿Cómo poder entender a ese Dios? Y le voy a decir, este Dios del que yo estoy hablando, si usted no lo conoce, usted va a vivir como le da la gana. Va a mentar la madre las veces que le dé la regalada gana y luego te vas a ir y ya vas a ir a rezar el Padre Nuestro y a decir aleluya. Este Dios, si usted no lo conoce, hoy estará sentado en la mesa de su casa usted, pero mañana podrá estar en un bar sentado, porque como usted no sabe absolutamente nada de que es el Dios que conoce sus pensamientos, que conoce sus intenciones, que aún no está la palabra en mi boca, ¿y qué dice? Ya tú la sabes todo. Si yo supiera todo lo que Dios sabe de mí, yo andaría conforme a la voluntad de ese Dios que todo lo sabe de mí. Ese Dios que no está metido en un templo. No. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Usted va a salir de aquí y Dios se va a ir con usted. Él conoce su casa, su dirección, su número de cédula y sabe cuántos cabellos se han caído de su cabeza. Él conoce sus dolores, sus angustias, sus tristezas. Y por eso usted tiene que conocer a ese Dios. Y conocer a Dios me acerca más a Él. Me va a hacer tener una relación y una comunión más grande todavía con Él. Y ser un hombre y una mujer todavía mucho más confiada y confiado en Él. Aleluya. Eso es lo que dice David. Dice David, yo no puedo hablar cualquier cosa porque no puedo decir malas palabras, porque he aquí, antes que yo las diga, ya tú las sabes. No puedo sentarme en un lugar donde me lleva el pecado y a comer gente y a destruir personas, porque ni siquiera me he sentado y ya tú lo sabes todo. Cuando conocemos a un Dios así, amén, podremos decir como aquellos profetas que decían antes: vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Estoy frente a la televisión, vive el Señor que estoy en su presencia. Estoy frente al celular, vive el Señor que estoy en su presencia. Estoy ante la computadora, vive el Señor en cuya presencia estoy. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto es tierno y maravilloso, porque tampoco Dios aquí se presenta como un policía diciendo: aquí tengo un garrote o tengo un palo para apenas te vea, ¡pah!, tome una. Bueno, a mí quién sabe cuántas me hubiera dado ya. No. Es un Dios que se muestra así porque quiere acompañarnos, porque quiere protegernos, porque Dios es bueno, porque quiere lo mejor para nosotros. Pueden alabar a Dios. Y aquí en estos versículos, y ahora vamos a ver cuando lo describe como el Dios Todopoderoso, en estos versículos nos describe a un Dios omnisciente. Dios todo lo sabe. Amén. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, que es prácticamente los últimos tiempos y todo en lo que va a terminar el hombre y la tierra. Cuando usted lee Apocalipsis,
Ya para Dios todo sucedió. Todo sucedió. Nosotros nada más vamos dando pasos en el cumplimiento de su palabra. Cuando usted lee Apocalipsis, entonces usted va diciendo todo lo que Dios le muestra a Juan, todo lo que los profetas vieron. Ya para Dios el desarrollo del hombre y todas las cosas ya habían sucedido. Por eso lo mejor de un hombre, lo mejor de una mujer es poner su futuro en las manos del Señor. Le voy a decir algo. Hay mucha gente que cree que es que Dios hizo a unos hombres para que fueran malos y a otros para que fueran buenos. Hizo a unos para que se salvaran y a otros para que se perdieran. Y eso no es así. Dice la Biblia que Dios amó al mundo de tal manera que ¿qué? ¿A quién amó Dios? Que Dios nos amó a todos nosotros y dio a su Hijo unigénito. Pero Dios sabe quiénes van a creer y quiénes van a rechazar. Es más, eso lo sabe desde antes de la fundación del mundo. Ya Él lo sabe. Las decisiones que van a tomar. No fue que Dios hizo robots ahí, dice, este robot lo predestino para que sea malo y este lo voy a predestinar para que sea bueno. No, eso hacen los hombres. Los hombres hacen robots. Dios hace hombres con libre albedrío, con libertad de escoger. Él en muchos pasajes dice, pongo delante de ti la maldición y la bendición, usted escoja. Pero ya Dios sabe qué es lo que usted va a escoger. Y aunque Dios a usted se le aparezca y le venga desde el cielo y dice, William, escoja esto, hágalo para acá, hágalo para allá. William tiene la autoridad y tiene el derecho de decirle a Dios, no, yo no quiero eso que usted me está ofreciendo. Usted ahorita mismo puede levantarse de este lugar, irse para un bar, irse para cualquier lugar y Dios no va a poner al arcángel Miguel delante de usted con 4 espadas para detenerte. No, Él te va a dar la libertad de que usted lo haga. Él sabe todas las cosas. Él es omnisciente y lo conoce todo. Por eso usted tiene que conocer. Mira qué oración. Se imagina usted, volvamos de nuevo al verso 1, se imagina usted en su cuarto de oración allí, o en su sala, en su casa, a solas, diciéndole, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Después de haber tenido un día tal vez atribulado, tal vez con mucha confusión, ir al cuarto y decir, usted me ha examinado y conocido. ¿Sabe qué es? Que hay gente que cree que Dios no la conoce, que Dios no lo conoce. Hay gente que cree que Dios no está enterado de todas sus angustias y sus tristezas, de todas sus pruebas y sus tribulaciones. A veces el enemigo viene cegando eso. Por eso los salmos son una inspiración linda para ir a orar. Oh Dios, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Dígame, ¿qué le podemos esconder a Dios? ¿Cómo podemos evadir? ¿Qué trampa le puedo hacer? Por eso David abre su corazón y si usted sabe quién soy yo, ¿qué le voy a ocultar yo a usted? Y en el verso 7 ahora nos habla acerca del Dios omnipresente. Amén. Del Dios omnipresente. En el verso 7, hablando él con Dios, le dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Vamos, hermano. Dígame una cosa. ¿En qué lugar usted puede esconderse de Dios? Mas hay gente que no conocen a Dios, que andan haciendo cosas escondidas del pastor, de su esposa, de su hijo, de su hija, del jefe, de este, del otro.
Porque no conocen a Dios. No lo conocen. Luego se andan riendo de la jugada que hicieron y andan contando la jugada que hicieron, porque el que no conoce a Dios no sabe que el que estaba y el que llegó primero y el que está presente en todo lugar es el Señor. Podemos alabar a Dios. Mire, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Esto nos muestra a nosotros a un Dios omnipresente. Y usted tiene que conocerlo a Él. ¿Sabe por qué la gente ora solo en el templo? ¿O solo en un templo? ¿O sabe por qué la gente va a un lugar largo a hablar con Dios o a llevarle una promesa o etcétera? Porque no conocen a ese Dios. ¿Dónde puedo hablar con Dios? ¿Dónde me puedo encontrar con Dios? Dígalo. ¿En dónde? En cualquier lugar. Me puedo encontrar con Él. Puedo hablar con Él. Omnipresente. Leamos el verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos. ¿Quién está ahí? Y si en el Seol, en lo más profundo, hiciere mi estrado. ¿Quién está ahí? Dios. Verso 9. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, voy a ir a vivirme al mar. No quiero saber nada de nadie. No quiero saber nada de mis hijos, nada de mi barrio. No quiero saber absolutamente nada. ¿Quién está allá? En el extremo del mar. El verso 10 dice: aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Están conmigo en la lectura? Mire qué lindo. Este es un hombre orando que conoce a Dios. Verso 11, lo que muchos dicen: ciertamente las tinieblas me encubrirán, pero aún la noche resplandece alrededor de mí. Ahora oscuro, ahora que nadie está viendo, ahora que es madrugada, un hombre que conoce a Dios, un hombre que sabe a Dios, sabe adorar a Dios, conoce realmente quién es Dios. En el verso 12 dice: aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lean conmigo: lo mismo te son, ¿qué? Las tinieblas. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque este es un hombre que conoce al Dios omnipresente. ¿Alguno de ustedes ha ido al cuarto a hablar con Él? ¿Ha ido al cuarto a hablar con Él? ¿Cómo puede Dios escucharme a mí, pero escucharlo a usted, pero escuchar al otro? ¿Cómo puede Dios conocer los pensamientos? Es que es el atributo de Él. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Nunca le atribuya estas tres cosas ni a un hombre, porque ningún hombre es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Ningún hombre lo es. Y se lo voy a decir, abra sus oídos a lo que le voy a decir. Nunca le asigne estos atributos al diablo, porque el diablo no es omnipotente, tampoco es omnisciente y tampoco es omnipresente. ¿Están de acuerdo? Porque alguna gente le da tanta autoridad al diablo y le da tanto poder al diablo. Dice: es que el diablo sabía que yo iba para tal lugar. Dale, hombre. Dale. Cuando usted dice eso, lo está invitando a ir a él, a ese lugar.
Mire, hermano, es que el diablo tiene una fuerza y tiene un poder tremendo. Dale. ¿Y su Dios qué tiene? ¿Y su Dios qué tiene? ¿Quién es su Dios? ¿Quién es? Es que ya el diablo sabía. ¿Por qué el diablo es omnipotente? ¿Por qué el diablo no es omnipotente? Porque solo Dios es todopoderoso. Porque el diablo fue creado. ¿Por qué no es omnisciente? Porque él no lo sabe todo. No lo sabe todo. Y se equivocó en un montón de cosas en la Biblia. El diablo se equivocó un montón de cosas. La equivocación más grande que tuvo el diablo fue motivar a la gente para crucificar a Jesús. No sabía que ahí estaba su destrucción. La equivocación más grande inclusive fue nunca saber por dónde iba a venir el Mesías. En cambio, nuestro Dios es todopoderoso. Digan amén a eso. ¿Nuestro Dios es qué? Vea si es todopoderoso. Vea que Dios hace a una anciana de 90 años, donde las leyes biológicas dicen que esa mujer ya no puede quedar embarazada, no puede parir, no puede nada, ni gusto tiene. Pero como para Dios no hay nada imposible, Él hace que aquel viejo de 100 años llamado Abraham, de un pronto a otro recobre fuerzas. Con 100 años lo rejuvenece todo, biológicamente lo rejuvenece. Y a esa viejita de 90 la agarra y la rejuvenece totalmente. Y la hace nueva, la hace una muchacha. Y hace que ella quede embarazada. Una viejita de 90 años y un viejito de 100 años. Se llega él a ella y tienen un hijo llamado Isaac. Eso lo puede hacer el Dios todopoderoso. El diablo no puede hacer nada de esas cosas. Ahora veamos lo contrario. Ese Dios todopoderoso coge una virgen de 14 años que no ha conocido varón y hace que quede embarazada. ¿Cuántos dicen amén? ¿No es todopoderoso? Lo hizo con una viejita. Lo hace con una virgen llamada María y queda embarazada. ¿Por qué? Porque como dijo la misma María, o más bien el ángel, porque María le dice al ángel, le dice, pero ¿cómo va a hacer esto si yo no conozco varón? Y el ángel le dice, habrá algo que sea difícil para Dios. Hay algo imposible para Él. Mire, dejemos bien claro esto. No le dé atributos que Dios se merece. No se los dé a ningún hombre. Y tampoco se los dé al diablo. Ese Dios que usted tiene es el Dios que verdaderamente es con quien usted tiene que ser sincera y sincero con Él. Es a quien usted tiene que darle cuenta. Usted no tiene que darle cuentas a un pastor, ni a un predicador, ni a un apóstol, ni nada de eso, porque Él no conoce nada. Yo de ustedes conozco muy poquito. Aún mi doña, que tengo 45 años de vivir con ella no me conoce todavía. Pero si hay alguien que nos conoce, nos examina, conoce mi pasado, conoce mi presente y conoce mi futuro, es nuestro Dios. Por eso es una maravilla caminar con este Dios todopoderoso. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya, Señor. A veces me pongo a pensar cómo Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, todo, lo hizo como hombre. Resistió al diablo como hombre. Sanó a los enfermos como hombre, no como Dios. Caminó sobre las aguas como hombre. Murió en la cruz del Calvario como hombre. Pero en Él había una parte de Dios
que nunca la quiso usar para salir de situaciones, para salir, hermano, como en una ocasión dice: mira, Pedro, usted saca una espada para defenderme, pero yo puedo llamar ya mismo una legión de ángeles que me defiendan. Pero Jesús quiso enseñarnos a nosotros tener fe en este Dios todopoderoso. Tener fe. Eso es lo que Jesús vino. Nos reta en cada momento a tener fe en este Dios todopoderoso, en este Dios omnisciente, en este Dios omnipresente. Tener fe en Él. Sigamos leyendo una parte del Salmo. El verso 13. Para mí, y yo quiero que usted, señora, y usted que usted cree que usted es un plan de mi papá y de mi mamá, usted que todo el tiempo se anda quejando de que mi mamá me abandonó, que mi papá me dejó botada, o que a los años me di cuenta que ese no era mi papá o esa no era mi mamá. Usted que se queja de ese montón de cosas, vea lo que dice aquí. Cuando usted conoce a este Dios, usted se da cuenta que usted no es un plan de ni su abuela, ni su abuelo, ni su papá, ni su mamá, ni su padrastro, que usted es un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo por el Señor. Y esto va para los 3 varones que presentaron y sus esposas que presentaron a los niños. Espero que sean casados, ¿verdad? Y si no están casados, que se me casen. Verso 13. Mira este hombre. Vea lo que le dice David a Dios. ¿Cómo dice? Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Alguien diga amén a eso. ¿Quién me hizo en el vientre de mi madre? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y si fue Él, ¿cómo me hizo? ¿Me hizo con amor? ¿Me hizo para bendecirme? ¿Me hizo con un propósito? Yo les he contado a ustedes en algunas otras ocasiones. Yo soy el número 7 de 12 hermanos. Y en algunas ocasiones les he contado que los primeros huilillas cuando nacen, qué montón de fotos le sacaban al primero. Y yo estoy hablando de hace muchos años, cuando casi no habían fotografías, ¿verdad? Una foto costaba mucho, pero hey, mi hermana mayor, qué bien, mi hermano, el que sigue, qué bien el número 2. Ya el 3 casi no hace gracia. Y el 4, el 5, más bien se aburren donde dice: señora, qué barbaridad. El 6 ni para qué. Y el 7, y yo era el número 7. Y vea, yo no sé si a mi mamá le pasaron pensamientos o cosas de abortarme o qué pereza con este niño, y empezó a quejarse de mí y a decir un montón de cosas de mí y todo eso. Pero ¿sabe qué? Me he llegado a dar cuenta que es que yo no era un plan de mi papá ni de mi mamá. ¿Pueden decir amén? No. Yo me llegué a dar cuenta que Dios le dijo a Jeremías: antes que nacieras, antes que te formaras en el vientre de tu madre, te conocí. Mira usted qué cosas. ¿Alaban al Señor? Te conocí. Te di por profeta a las naciones. Antes que nacieras. Es que mi mamá dice que yo soy producto de una violación. Aún el pecado estaba incluido, y usted tiene que conocer a ese Dios también misericordioso,
que tenía también un plan con usted. Es que yo soy hija de fornicación y soy hijo de adulterio. Todo el pecado del hombre Dios lo tomó en cuenta. Todo. Para hacer un plan y tener un plan bien bonito para con usted. ¿Pueden alabar a Dios? Bueno, ¿qué dice en el verso 13? Porque tú formaste, ¿qué? Mis entrañas. ¿Qué son las entrañas? A ver, ¿qué son las entrañas? Todo lo de aquí adentro, todo. El hígado, el intestino grueso, el delgado, el vaso, el páncreas, todas mis. Tú formaste mis entrañas. Alaban al Señor. Él las hizo. Ese montón de cosas que están allí. Dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y en el 14, ¿qué tiene que hacer? Si Dios lo hizo a usted y la hizo a usted en el vientre de su madre, ¿qué tiene que hacer? Vea lo que dice ahí, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Yo no sé si usted alguna vez se ha visto en el espejo y el espejo le dice a usted qué vieja que está o que qué fea que está o que qué arrugada que está, usted diga, no, yo soy una maravilla del Señor. Amén. Vea lo que dice aquí, porque formidables, maravillosas son ¿qué? ¿Usted es una obra de quién? De Dios. Ok, vamos aquí. ¿Por qué la gente no respeta a su prójimo? Porque no sabe que cada uno de los que estamos aquí somos una obra de Dios. ¿Por qué ofende? ¿Por qué mata? ¿Por qué destruye? Porque no sabe que como no conoce a Dios, entonces ofende, destruye la obra de Dios. Y David dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cuántos están en la lectura? ¿Cuántos están en estos versículos? Usted puede decir, yo soy un plan de Dios. Dicen amén. Yo estoy en este mundo por la voluntad de Dios. Y ya es estarse quejando, es que mi mamá, es que si mi papá, es que ya, está bueno. Voy a ir a una terapia a la psicóloga porque desde el vientre que el Señor me, ya está bueno ya. Es que mi mamá a mí no me quiso, pues no hay ningún problema. ¿Qué, te vas a morir porque su mamá no la quiso? ¿Te vas a morir porque su papá no lo quiso? ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Ámelos a ellos. Tenemos una capacidad maravillosa que Dios nos ha dado para amar aún a nuestros padres que nos hayan deshonrado. Ámelos, bendígalos, déles. Que mi papá me abandonó, que me dejó mi mamá. El primer padre suyo es nuestro Dios Todopoderoso. Tenga un concepto de Dios así. Sigamos leyendo. En el verso 16, perdón, en el 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y lea eso tan tierno, entretejido en lo más profundo de la tierra. Parecía como que Dios estaba tejiendo mi piel, formando mis manos, formándome todo allí en el vientre. Esto es un buen capítulo para los abortistas, para esa gente que promueve el aborto y todo eso. Es un buen capítulo para ellos, para que usted se lo grabe bien. Note, y en el verso 16, mire qué lindo lo que dice. ¿Qué dice? Mi embrión vieron tus ojos. ¿Cuánto tiene un embrión? Se dice que aproximadamente unas 5 a 6 semanas. Es algo que no. Dice que los ojos de Dios ya estaban mirando el embrión.
no tenía ni formada ni la boquita, ni los ojitos, absolutamente nada. Dice, y usted sabe lo que es que los ojos de Dios estén en usted desde que usted estaba en el vientre de su madre. Y mire lo que sigue diciendo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es el Dios que conoce mi destino. Es el Dios que si yo me meto en el río de Él, todas las cosas van a estar bien. Aún en medio de la adversidad, si yo me meto en el río de Dios y lo reconozco a Él, yo puedo ir a decirle: Señor, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Usted alguna vez le ha dicho a Dios eso? Cuando usted le da, cuando usted reconoce que Dios te hizo en el vientre de tu madre, cuando usted reconoce que el futuro, y usted entrega su futuro y todas sus cargas delante del Señor, entonces usted va a tener a ese Dios omnipresente, omnipotente, a ese Dios que todo lo sabe, todo lo conoce, a ese Dios que todas las cosas ayudan para bien al que lo ama. Dice en el verso 17: cuán preciosas, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Ahí, hermanos, en este salmo nos enseña el Señor, porque habla en el verso 19 acerca de los impíos que no conocen a Dios, que no reconocen su creación. Vamos a ver, ¿por qué andan tantas mujeres aquí en Costa Rica, en los Estados Unidos y en toda América promoviendo la matanza, el asesinato de niños en el vientre de las mujeres? ¿Sabe por qué? Porque no saben y no conocen a Dios. A ver, dígalo así, ¿qué es? No conocen a Dios. No lo conocen, porque para ellos eso que está ahí en el vientre de una madre es un producto nada más. Es una cabeza ahí con manos y pies. Ellos no conocen a profundidad que quien está formando en el vientre de una mujer es Dios. Pero como ellos no conocen a Dios y no tienen a Dios, y no conocen al Dios omnisciente, omnipresente, al Dios todopoderoso, no lo conocen. Por eso la gente vive y hace lo que le da la gana. ¿Cuántos están aquí esta mañana? En el verso 24, en el 23, perdón. Después de hablar del 19 al 22 acerca de los impíos que no reconocen a Dios, en el 23 el salmista vuelve a hablar con el Señor y le dice otra vez, ¿cómo fue que empezó el salmo? Examíname. Y termina el salmo diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Cuando usted lee este salmo, usted va a encontrar al Dios omnisciente, al Dios todopoderoso. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cómo es que se forman los huesos en el vientre de una mujer? ¿Cómo una mujer puede cargar un niño dentro de su vientre? ¿Usted se ha preguntado alguna vez cómo a veces dentro del vientre de una mujer hay hasta 2, hasta 3 y en muchas ocasiones han habido 5? El otro día fui a un parto de trillizos y cuando vi los 3 niños, 2 niñas y un niño, los vi acomodados en sus cunitas así.
Yo le decía al papá, si los médicos cogieran esos 3 niñitos y los tienen que volver a acomodar dentro del vientre, no lo van a poder hacer. ¿Sabe qué? Eso solo el Dios Todopoderoso. Él es el único que puede hacer. ¿Cómo forma los ojos? Forma los huesos, forma los dedos, las uñas, los piecitos. ¿Sabe qué dice el libro de Eclesiastés? ¿Me puedes decir cómo Dios forma los huesos en el vientre de una madre? Dice, así hay gente que como ignora eso, ignoran también la obra de Dios. Pero este es el Dios increíble, el Dios todopoderoso, el Dios, hermano, que nos formó a nosotros y que nosotros debemos de conocerlo. Mire lo que dice el libro de Jeremías. Busquen conmigo el libro de Jeremías. Ya vamos a terminar. Jeremías. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 32. Jeremías en el capítulo 32. Verso 17. ¿Ya lo tienen, sí? Jeremías 32, verso 17. Dice así: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada. A ver, no hay nada que ¿qué? No hay nada que sea difícil para Él. Que haces misericordia a millares, castiga la maldad de los padres sobre los hijos después de ellos. Lean conmigo: Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de tus obras. ¿Quién, hermano? ¿Quién? ¿Quién hizo los cielos y la tierra? ¿Quién? A Dios nada lo limita. No hay enfermedad, no hay problema, no hay gobierno, no hay demonio que sea más fuerte que nuestro Dios. No lo hay. Porque es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero hay cosas que Dios no puede hacer, se las voy a decir. Hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede ser tentado por el mal. Así que entonces Dios todo lo puede hacer. Todo lo que Él dice en su palabra es verdad. Yo debo creerlo. ¿Hay alguna enfermedad? Nuestro Dios es todopoderoso. Digan amén. ¿No es todopoderoso nuestro Dios? Hay un problema que ya usted no sabe ni para dónde coger ni para dónde ir. Ve donde el Dios que es todopoderoso. Mi hija está perdida, mi hijo está perdido totalmente. Ve donde el Dios que todo lo puede. Ve donde Él. Acabamos de leer que para Él no hay nada difícil y que es grande en consejo. Ese es nuestro Dios. Vaya donde Él. Porque antes inclusive que usted le cuente el problema a Él, ya Él lo sabe. Usted lo leyó. Antes de que usted llegue a decirle estoy turbada, ya Él sabe que usted está turbada. Pero vaya donde Él. Ore a Él, búsquelo a Él. Como David
llegaba donde él y examíname, oh Señor, mira mis pensamientos, mira mis malas intenciones y ve inclusive si hay en mí caminos de perversidad y llévame por el camino recto. Es que cuando conocemos al Dios omnipotente, al Dios omnisciente y al Dios omnipresente, cuando lo conocemos así como David lo conoce, vamos a estar cerca de Él y a hablar con Él y guardarnos solamente para Él. Cuando lo conocemos. Cuando la gente no lo conoce, la gente vive como sea, hace lo que le da la gana, habla como sea, vive una vida desordenada porque no conoce a Dios. Hay gente que me ha dicho, yo tengo esta situación, este problema, falta de conocer al Dios verdadero. Ese Dios que conoció Moisés, ese Dios que conoció David, Moisés, David, Josué, todos ellos ya pasaron a la historia. Hoy nos toca a nosotros. Hoy somos nosotros. Sí, Moisés lo conoció, David lo conoció. Hoy, en el 2026, nos toca a nosotros conocer a este Dios maravilloso y grande, porque Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre y por los siglos de los siglos. Así que busquemos a este Dios. Acerquémonos confiadamente. Entienda primero que usted no es un plan de cualquier cosa. Es que mi mamá decidió tener 3 hijos y nacimos 3 nada más. No es eso. Es que cuando mi mamá estaba, ella dice que ella ni quería venir y me puso a mí ese nombre, pero ella la verdad que ni me estaba esperando. Olvídese de esas cosas. Olvídese de tanto complejo. Olvídese que porque yo no nací en la familia tal y porque no soy del apellido tal y esto y el otro. Olvídese, métase en el río de Dios y verá las cosas grandes y maravillosas del Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente. Lo vas a conocer así. Deje de andar tanto en derrota, ya no camine en derrota, levante su cabeza. Decía David, muchos son los que se levantan contra mí, mas tú, Jehová, eres el escudo alrededor mío. Ya es caminar en esa vida de andar enseñándole las llagas a todo mundo y con el síndrome del pobrecito, de la pobrecita. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? Dejemos a un lado al Dios de la teoría y busquemos a ese Dios práctico, a ese Dios, hermano, que Jesús dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado, que te conozcan a ti. Incline su cabecita esta mañana. Ese Dios que te ve en el lecho del dolor, Él está ahí. En tu dolor Él está ahí. En la escasez Él está ahí. En la abundancia. En su soledad en la noche. Alto es. No puedo entenderlo. Es cierto que Dios tiene cuidado de mí. ¿Y por qué no me cuidó en aquella ocasión? ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Aún andaba lejos de Dios. Pero esta mañana tienes que conocerlo a Él. El Dios que repara cosas del pasado, el Dios que sana las cosas pasadas. Si te alcanzó el pecado, te golpeó el pecado, te hirió el pecado, es que hay gente que ha estado fuera de Él. ¿Quieres esta mañana entrar
en el plan de Dios? ¿Quiere esta mañana entregar su vida? Tal vez usted ha venido a la iglesia siempre, pero no conoces todavía a este Dios y no has encontrado el propósito. ¿Por qué vivo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Esta mañana haga esta oración ahí donde usted está. Sencilla oración. Solo dígale al Señor esta mañana: Señor, quiero darte, Señor Jesús, mi corazón. Yo no te conozco. Quiero conocerte. Esta tarde quiero darte mi vida y quiero pedirte perdón por mis pecados. Entra en mi corazón y cambia mi vida, Señor. Entra en mi corazón, Señor Jesús. Hazme una nueva criatura. Quiero conocerte como el Dios Todopoderoso, como el Dios que todo lo sabe, como el Dios que está en todo lugar. Te entrego mi corazón. Amén, Señor. Ahí donde usted está, yo voy a orar por aquellas personas que hicieron esta oración. Señor, oro por cada uno de mis hermanos que esta mañana han orado y que han entregado su corazón a ti. Te pido en el nombre de Jesús que te glorifiques, que los bautices con tu Santo Espíritu, Señor, y que rompas toda cadena, Dios, todo mensaje del diablo negativo para con ellos, Dios. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguien está enfermo esta mañana y tiene alguna petición por algún familiar que está enfermo o que está perdido, solo levante su mano. Si usted tiene alguna petición por algún familiar suyo, levante su mano. Vamos a orar por esas peticiones. Y quizá usted está enfermo, ponga su mano también en el lugar afectado y oremos al Dios Todopoderoso. Él conoce su enfermedad. Él me hizo en el vientre de mi madre y Él conoce mis entrañas y conoce todo, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos. Padre, esta mañana invocamos a Jesús. Señor, invocamos a Jesucristo, el nombre que está sobre todo nombre, sobre toda enfermedad, sobre todo problema, sobre toda tristeza y angustia y desesperación, Señor. Padre, hemos hablado de tu poder maravilloso y en esta mañana pido, dice tu palabra que todo lo que te pidiera en oración creyendo tú lo harás. Y esta mañana, esta tarde, Dios del cielo, Señor, sana ahora mismo, Dios, toda enfermedad, Dios, toda dolencia, Señor mi Dios, en el nombre de Jesucristo, que desaparezca, Dios del cielo, ahora. Todo aquello mal, todo aquel mal que haya en el cuerpo de mi hermano y de mi hermana, Señor, en los huesos, en el corazón, en los riñones, Señor, glorifícate sanando, porque tú conoces mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú puedes hacer cosas nuevas en mi cuerpo. Oro por las peticiones, Señor, de mis hermanos, por hijos, casas, por familias que están, Señor, atravesando situaciones malas. Padre, opera
Opera con fortaleza, Dios mío, para enfrentar situaciones, adversidades, Dios. En el nombre de Jesucristo, declaro inactivas fuerzas del diablo en el nombre de Jesús, Señor. Señor, que toda maldición, a través de lo que dice Gálatas 3:13, Señor, dice tu palabra, que Cristo nos redimió de la maldición, Señor. Bendice este pueblo esta mañana, Dios mío. Cada hermano, cada familia aquí representada, por nombres, apellidos, por cantidad de personas, Señor, de cada uno de los que están aquí. Sálvalos, Padre mío. Salva, Dios mío, Señor. Llena de gozo y de alegría, Dios mío, los corazones de este pueblo, Dios. En el nombre de Jesús. Tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra. Para ti no hay nada difícil y no hay nada imposible. Tú eres el Dios todopoderoso, y a ti te invoco esta mañana sobre esta congregación, Señor, y sobre cada petición. Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Amén.